Vamos a empezar una serie expositiva en la carta conocida como a los Efesios. Cuando hablo de serie expositiva, hablo que vamos a tratar de abarcar toda la carta y vamos a ir poco a poco, verso a verso si es posible, para entender el contenido de esta carta. Así que vamos a leer ahí en pantalla, por favor, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 1 y 2. El texto dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos y fieles, ¿en quién? En Cristo Jesús. A los que están en Éfeso, verso 2, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Inclina tu rostro. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, exponer tu palabra. Yo te ruego que en este día tu nombre sea glorificado. Permite que tu palabra fluya en medio de nosotros, Señor, como ella siempre lo hace, Padre amado. Sé con tu iglesia, sé con tu pueblo en esta hora. Háblanos y que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual ha sido diseñada en esta mañana. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Como dije al inicio, hoy empezamos una serie expositiva en la carta conocida como a los Efesios. Efesios es una carta que nos muestra, escuche bien, que ningún cristiano, repito, Efesios es una carta que nos muestra que ningún cristiano debería de tener una miserable vida espiritual. Repito, esta carta es una carta que nos enseña que ningún cristiano debería de vivir como un mediocre espiritual. Desafortunadamente, no todos los que profesan ser cristianos viven con el fervor ni el poder del Espíritu Santo. Muchos seguidores de Cristo aún no se han despojado del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, como nos exhorta el apóstol Pablo en esta carta que lo vamos a estar viendo más adelante. Todavía hay creyentes que arrastran actitudes que no reflejan la nueva vida en Cristo. Hay creyentes que arrastran amargura, ira, gritería, falta de perdón y otras y tantas cosas. Este tipo de conducta son evidencias de que necesitamos un verdadero despertar espiritual. Y la carta que vamos a estar leyendo, la carta a los Efesios, precisamente nos hace este llamado a despojarnos del viejo hombre y a despertar del letargo espiritual. Es interesante. Hay algunos creyentes que en algún momento entregaron su vida a Cristo y tuvieron un acto emotivo, incluso aquí al frente, y lloraron, dieron testimonio, incluso quizás hasta testificaron, pero se quedaron ahí, se quedaron en ese letargo espiritual. Y Efesios nos anima a que nosotros debemos de despojarnos de ese viejo hombre para que sea Cristo alumbrando nuestro caminar. Eso lo enseña en el capítulo 5, verso 14. Efesios no solo nos confronta, también nos invita a descubrir, escuche bien, las inmensas riquezas espirituales que tenemos en Jesucristo. Esta carta nos hace un llamado a vivir en la plenitud de lo que ya hemos recibido por la gracia de nuestro Señor. En Efesios se nos recuerda que los recursos provistos por Dios son los adecuados, escuche bien, para cubrir todas nuestras deudas del pecado, pasadas, presentes y futuras, ya que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados por la riqueza de su gracia
dice Efesios 1:7. Yo estoy seguro que todos enfrentamos una serie de desafíos y situaciones difíciles en nuestras vidas. ¿Quién no está enfrentando un desafío ahora? ¿Quién no tiene una situación difícil? Levante su mano quien no la tiene. Y si usted la tiene, levante su mano. Y si puede, levante las dos, porque a veces son bien difíciles. Ahora, lo lindo de esto es que a pesar de que podamos tener situaciones difíciles, esta carta, en ella descubrimos, escuche bien, todo lo que Dios ya ha provisto para nosotros, para tener lo necesario para vivir y para vivir en una vida de victoria en victoria. La respuesta está en la Biblia. Algunos van a psicólogos, otros van a no sé dónde. Cuando tenemos la respuesta a nuestras necesidades, están en este bendito libro, la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para llevarnos a la vida eterna. En la bendita palabra de Dios está la respuesta a tu necesidad. Esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Esta palabra tiene poder, alumbra el entendimiento, guía a los jóvenes a tomar buenas decisiones. Así que nosotros vamos a descubrir en esta carta todo lo que Dios ha provisto para llevar una vida de victoria. Él nos ha bendecido. Usted piensa que usted no es un bendecido. Bueno, esta carta dice que somos bendecidos con abundantes riquezas espirituales, y todas ellas están basadas en su gracia. En esta carta encontramos que recibimos toda esta riqueza a través de su paz, a través de su propósito, de su llamado, de su herencia, de su poder, de su amor, de la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, en la fortaleza que recibimos en nuestro hombre interior por medio de la persona del Espíritu Santo, de los dones espirituales que Él ha puesto en cada uno de nosotros para edificación del cuerpo de Cristo. Esta carta nos enseña que a través de su fuerza y de su armadura podemos resistir en el día malo y podemos hacerle frente al reino de las tinieblas, vestirnos de esa armadura para enfrentar el diario vivir. Todo esto está en esta carta maravillosa. Así que todos estos recursos nos han sido dados por gracia, y ¿sabe qué? Están disponibles para usted. ¿Usted puede entender esto? Está disponible para usted y para cualquier otro que quiera confesar con su boca y reconocer en su corazón que Jesucristo es el Señor. Esa gracia viene para derribar toda separación que existe entre Dios y los hombres. Esta gracia es tan maravillosa que cuando abunda nuestra maldad, abunda nuestro pecado, sobreabunda esta gracia para acercarnos al Dios vivo. Así que esta carta es una carta que no solo nos instruye sobre cómo vivir en nuestra vida personal y en nuestra comunión con Cristo y en nuestra comunión y guía con el Espíritu Santo, sino que también nos enseña cómo funcionar como iglesia. Esta carta revela que la iglesia no es simplemente una organización estructurada por normas humanas. Esta carta nos enseña que la iglesia es un organismo vivo, y está vivo porque el que la hace vivir es la misma presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que aquí vienen personas vivas a alabar al Dios vivo, al que da vida y da vida en abundancia. Así que no solo nos enseña esto de cómo debemos de funcionar como iglesia, nos enseña que somos un organismo vivo compuesto por muchas partes que se relacionan entre sí y dependen unos de los otros. En la iglesia de Cristo nadie es más importante que nadie. Todos tenemos un rol, todos tenemos un llamado, todos jugamos un papel en la obra de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un lugar, una función y un propósito dentro de la iglesia. Si usted todavía no descubre eso, le animo a que lo descubra. Y por supuesto, no menos importante, esta carta también nos instruye en cómo deben ser nuestras relaciones en el hogar. Usted está teniendo problemas en el hogar, lea esta carta le va a decir cómo solucionar sus problemas en el hogar.
Esta carta habla a los esposos, cómo deben ser con las esposas y las esposas con los esposos. Esta carta trae para todo mundo. También nos habla de cómo debe ser el trato de nosotros como padres con los hijos y los hijos con los padres. Esta carta abarca todo, quizás lo que necesitamos. Dios se interesa no solo en nuestra vida espiritual, Dios también se interesa en la manera en cómo nos conducimos con la familia. El primer campo de misión y de testimonio que tenemos como creyentes se llama la familia. La familia se debe ser el primer lugar en todo, después de Dios. Además, esta carta nos enseña a cómo mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo. A vestirnos, como dije antes, de la armadura de la fe para resistir el día malo y poder permanecer inquebrantables ante los ataques satánicos. Aunque usted no lo crea, esta carta nos dice que tenemos una lucha que no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y los gobernadores de este siglo. Usted es el blanco de esa guerra cósmica que esta carta nos enseña. Y solamente estoy dando un panorama de lo que vamos a estar tratando por los próximos domingos. Así que prepárate, porque yo creo que este será un viaje fascinante. Juntos vamos a explorar las enseñanzas profundas y prácticas de esta carta maravillosa que tiene el poder de transformar vidas, familias enteras, iglesias enteras. Y yo espero que la nuestra sea transformada bajo el poder de esta palabra. Esta carta se divide claramente en dos categorías. Los primeros 3 capítulos está centrada en enseñanzas doctrinales, en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la persona de Cristo. La segunda parte, los versos del 4 al 6, nos muestra cómo esas verdades deben aplicarse en nuestra vida diaria y cómo estas verdades deben de afectar nuestra conducta, nuestras relaciones y nuestro servicio. Dicho esto, entonces entremos a la carta. Hoy solamente vamos a quedarnos en 2 versículos. Miren la riqueza de esta carta, que yo como predicador me sentí desafiado de no poder abarcar tanto, porque tan solo los 2 primeros versículos tienen una riqueza profunda a la cual debemos examinar. Y de lo primero que quiero hablarles es que toda carta siempre tiene un autor, hay unos destinatarios, una carta tiene un cuerpo y también tiene una conclusión. Por lo general las cartas son exhortativas, hacen un llamado al arrepentimiento, a la restauración. Y vamos a ver al autor de esta carta, al autor humano, al que fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que observemos el autor transformado, por favor. Verso 1 de esta carta. Mire lo que dice. Verso 1. La imagen que está en pantalla es una imagen ahí parecida a lo que pudo haber sido el apóstol Pablo. Regresa a la imagen, por favor. Pablo, vamos a hablar de él un poquito. ¿Quién era este hombre? El texto dice, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Enmarque, señale, resalte el nombre de Pablo y lo que él es, apóstol de Jesucristo. Pero mire por quién, por la voluntad de Dios. Él está ya dando sus credenciales, está presentando, está mostrando su autoridad apostólica. Verso 1, por favor, ahí atrás. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siga conmigo el desarrollo de estos 2 primeros versículos. La carta empieza identificando a Pablo como su autor. ¿Quién era este hombre Pablo? Bueno, en las Escrituras es el autor de más o menos unas 13 cartas en el Nuevo Testamento.
el que posiblemente más cartas haya mandado en el Nuevo Testamento. Este hombre, conocido originalmente como Saulo de Tarso, fue un hombre que se destacó por su formación académica. El libro de los Hechos nos dice que él fue educado por un eminente maestro en Jerusalén llamado Gamaliel. Este hombre no solamente tuvo una formación académica secular exquisita, sino que también fue un apasionado fariseo. En otra carta que él escribe en Filipenses 3:5, él se describe como fariseo de fariseos y celoso de la ley de Dios. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos fueron un grupo religioso que pregonaban la justicia de Dios. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 22, en los versos 2 y 3, dijo que estos fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés. Ellos enseñaban la ley, pero adivine qué, pero no la vivían. Los fariseos enseñaban la ley de Dios, pero no la vivían. La autoridad de ellos era válida en cuanto al contenido de lo que ellos exponían de la ley, pero era deficiente y contradictoria en la práctica. Y esto me hace recordar lo que muchos de nosotros decimos que somos, pero que en realidad no vivimos. Muchos de nosotros decimos que somos cristianos, que somos creyentes, que somos fervorosos, pero en realidad es así. En realidad eres un creyente fervoroso, apasionado por Dios. ¿Estás pensando en Dios todo el tiempo? ¿Hablas de Dios a cada hora? Cuando fallas, ¿te acuerdas de Él? ¿O solamente dices que eres cristiano de labios y tu corazón está lejos de Él? Los fariseos hablaban, eran moralistas, eran expertos en señalar la paja en el ojo ajeno. Eran aquellos que miraban el problema, el pecado, la maldad de los otros, pero no miraban su propia maldad, su propio pecado. No podían ver su propia viga en sus ojos. ¿Cuántos creyentes hay que andan más preocupados por la vida de los demás que por su propia vida, señalando, murmurando, chismeando, quejándose? Los fariseos eran así. Jesús denunció la falsa piedad de los fariseos, que por cierto se los hizo ganar como enemigos al Jesús censurarlos. Los fariseos aparentaban vivir una vida de poder. Se mostraban hermosos, pero por dentro Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Estaban espiritualmente muertos, llenos de toda inmundicia. Y Jesús mostró esta imagen de religiosidad visible, pero no suficiente para recibir el favor de Dios, ya que a Dios no le interesan nuestras prácticas externas cuando no vienen fundamentadas en el interior del corazón. Así que este hombre Pablo era un fariseo. Los fariseos fueron llamados como hipócritas. Ellos amaban orar, y no hay nada de malo en orar. La Biblia dice que debemos de orar sin cesar. Ellos amaban ayunar, imagínense. Daban limosnas. Pero todas estas cosas que hacían, orar, ayunar y dar limosna, lo hacían nada más para ser visto por los hombres. A lo que Jesús dijo, ellos ya tienen su recompensa. Esa recompensa que quieren mostrarse tan espirituales, tan santos, que terminan siendo sospechosos delante del ojo humano, ya la tienen. Pero el Padre los ve de lejos, porque en realidad hay altivez en el corazón de ellos. Así que la religión de estos fariseos era eso mismo, pura religión, cero relación con Dios. Ellos no estaban rendidos a Dios, asistían a las sinagogas regularmente. Muchos se hacían miembros de este movimiento, de este partido religioso. Hoy tuvimos la clase de membresía y 2 de nuestras hermanas se hicieron miembros. Eso es bueno.
Pero Dios no espera nada más ser miembro de una iglesia. Dios espera que te actives a trabajar para su iglesia. Los fariseos no estaban rendidos a Dios. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde estás rendido a Dios? El supuesto celo que ellos tenían por Dios los llevó a rechazar la gracia que el Hijo de Dios ofrece. Y aquí quizás hay algunos que son intelectuales. Se creen más intelectuales que el mismo Espíritu Santo, pero solo es academia, no viven lo que están diciendo. Estos fariseos conspiraron contra Jesús, buscaron desacreditarlo y finalmente influyeron para llevarlo a la cruz. Y adivine qué, Pablo mismo fue uno de los que aprobó la persecución de los primeros cristianos. La Biblia nos dice que a los primeros creyentes, este hombre que ahora escribe y que aparece y se identifica como cristiano, era un perseguidor de la iglesia. Los cristianos de la primera generación sufrieron la persecución a causa de seguir a Jesús. Estos cristianos anhelaban cada domingo reunirse el primer día de la semana porque celebraban la resurrección de Cristo. Hay creyentes que les vale congregarse en domingo y no recuerdan el sacrificio de Cristo y que celebramos su resurrección. Estamos aquí porque nuestro Señor se levantó entre los muertos al tercer día y nos ha dado la victoria sobre el poder del pecado. Por eso estamos aquí. No es pura religiosidad como lo hacían los fariseos cada sábado. Estamos aquí porque hemos creído en un Dios vivo, santo, poderoso, glorioso, creador de todo lo que existe en el mundo visible e invisible. Por eso estamos aquí. Los fariseos pregonaban cierta religiosidad, pero también persiguieron a los cristianos, y Pablo era uno de ellos. Literalmente las escrituras dicen que Pablo entraba casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres para llevarlos a la cárcel. A veces hay que arrastrar a los cristianos para que vengan en domingo. Pero Pablo hacía lo contrario, arrastraba hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Incluso en su fanatismo religioso, llegó a ser tan grande que participó en la muerte del primer mártir llamado Esteban. Eso está en Hechos capítulos 7, 8 y 9. Usted lo puede ver. Por cierto, mártir, a algunos de nosotros nos gusta que nos digan discípulos de Jesús. En la antigüedad un discípulo era un mártir, era alguien que estaba dispuesto a vivir y morir para Cristo. Así que cuando recuerde lo que es un discípulo, recuerde si usted está listo para vivir y morir para Cristo. A pesar del trasfondo de este hombre, a pesar de ser un religioso, a pesar de venir de esta influencia farisea, él ahora en esta carta se describe como el llamado por la voluntad de Dios. Mire lo que dice. Antes de ver el texto, mire esta imagen. Voy a narrar cortito lo que Hechos 9 nos enseña. Hechos capítulo 9 en nuestras Biblias nos enseña que este hombre Saulo, este hombre instruido, este hombre que pregonaba la justicia de Dios pero que no la vivía, va rumbo hacia Damasco para pedir cartas para seguir persiguiendo a los cristianos. Los cristianos hoy en día sufren persecución de diferentes maneras. Algunos la sufren físicamente, otros ideológicamente. Y ya hay persecución en nuestro contexto y en nuestro país donde nosotros vivimos. Hay persecución en contra de los cristianos, sí las hay. Y Pablo era un perseguidor de la iglesia y va con
con unos hombres, van con ellos, va a pedir carta, no se sabe si iba montado en un caballo, en un camello, no se sabe, era como las 12 del día. Este hombre lleno de orgullo religioso, lleno de toda esa preparación académica, está persiguiendo a cristianos, que por cierto los cristianos eran llevados al circo romano. Y en el circo romano a los cristianos los usaban como antorchas humanas, le prendían fuego para iluminar la ciudad. Los cristianos eran devorados, los agrupaban en círculo para ser devorados por las fieras salvajes. Hombres y mujeres eran separados de sus hijos. Hijos, niños que vieron morir a sus padres por causa del evangelio de Cristo. La historia dice que mientras los cristianos estaban listos para ser devorados por las fieras, ellos cantaban y alababan el rostro de Dios. Y hay historias que quedaron escritas, testimonios imborrables de los primeros cristianos. Siempre hago la historia de una mujer que a mí me impacta mucho. Su nombre es Felicita, con 7 hijos. Esta historia ya la he hecho otras veces. A esta mujer las autoridades la tomaron como prisionera. Estaba delante de sus verdugos junto con sus 7 hijos. Y empezaron los verdugos a torturar a los hijos de esta mujer. Y le decían: niega a Jesucristo, niega que Él es el Rey, niégalo, niégalo. Y ella decía: no lo voy a negar. Entonces torturaremos a tus hijos. Y hicieron un montón de cosas en contra de los hijos de esta mujer. Y esta mujer dice, y esto quedó en la historia grabado, le dice a sus hijos: aguanten un poquito, aguanten un poquito. Pronto veremos la gloria de Dios, pronto veremos la gloria de Dios. No solamente murió ella, murieron sus 7 hijos. Esa era la escena histórica de lo que sufrieron muchos cristianos. Y ahora a nosotros se nos ruega. El pastor tiene que andar detrás llamando los tiempos de oración para venir a orar. Cuando los primeros cristianos iban voluntariamente a orar, a buscar el rostro de Dios en medio de la persecución. A veces es bueno que tengamos pruebas y persecuciones, porque cuando todo está bien nos olvidamos del Dios Todopoderoso. Dios tuvo algo para Pablo. Este hombre va camino a Damasco a echar preso a los cristianos, incluso a participar en la muerte de muchos. Cuando va por este camino, yo no sé en lo que iba montado. Una vez más, si era un camello, un caballo, no lo sé, pero el texto dice que él iba montado sobre algo, al menos es la idea que nos da a entender. De repente él va con un objetivo, con un propósito, él va a cumplir su propia voluntad. Pero mientras va cabalgando hacia Damasco, el texto dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Era la gloria de Dios, era Jesucristo mismo hablando desde los cielos. La luz fue tan cegadora. El texto dice más adelante que era como la hora del mediodía. Pero la luz fue tan grande, es que la luz de Cristo es mayor que la del sol que irradia cada mañana. La luz de Cristo es algo que nadie se puede resistir. Disipa toda tiniebla, disipa toda oscuridad. Esa es la luz de Cristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Y mientras él va, oye de los cielos una voz poderosa, pero al mismo tiempo tierna. Y lo primero que hace es llamarlo por su nombre. Lo interesante de esto es que Jesús ya no estaba en la tierra, ya había ascendido unos 6 capítulos antes, o 8 capítulos antes. Y Saulo escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo. Wow. ¿Por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y esto es poderoso porque Cristo se da como perseguido, porque esta es su iglesia.
Y el que persigue a la iglesia de Cristo persigue al Cristo mismo, persigue a Cristo. El que habla en contra de la iglesia habla de Cristo. El que murmura en contra de la iglesia murmura en contra de Cristo. Tenga cuidado cuando hable de una congregación que no le gusta. Tenga cuidado porque estará murmurando en contra del cuerpo de Cristo y en contra de Cristo mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este hombre no le queda más remedio. El texto dice que cae, ¡pum!, cae en tierra. Y al caer en tierra, caer en tierra para mí es la humillación más grande que el hombre puede tener al enfrentarse a la gloria de Dios. No quedó arriba de su cabalgadura, quedó abajo. Es como Dios diciéndole: este es el abismo que hay entre tú y yo. Esta es la santidad, este es el poder infinito contra lo finito, este es el creador contra lo creado. ¿Por qué me persigues? Y él le dice, pensando que ya lo conocía, porque actuaba en nombre de Dios, y le dice: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Reconoce el señorío de la voz que está hablándole. ¿Quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura coces te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús. Nombre que sobre todo nombre, nombre que se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que un día toda lengua confesará que Él es el Señor. Ese es el nombre del que le estaba hablando. Yo soy Jesús. Y a él no le quedó otra. Y le dice: ¿qué quieres que haga? Bueno, Jesús le dice: entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Déjate enseñar ahora. Ahora te voy a mostrar mis propósitos. Ahora te voy a enseñar mi buena voluntad. Este hombre ahora, Pablo, verso 1, una vez más, el texto dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, por nadie más. Voluntad de Dios. Esta frase implica que Dios fue quien tomó la iniciativa de buscarlo. Muchos de nosotros tenemos la idea errónea que pensamos que somos nosotros. Él tomó la iniciativa. Jesús dice en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Así que quien toma la iniciativa de buscarte a ti es Dios. Tú no tienes el poder, ni yo tampoco, para buscar por mi propia iniciativa a ese Dios santo cuando yo soy un vil pecador. Él toma la iniciativa. Y este pasaje a mí me impacta, este verso 1, porque me recuerda que Dios no busca ni escoge a seres perfectos, ni a aquellos que se creen que son perfectos. Él llama a personas que están rotas, a personas que están confundidas, como en el caso de Pablo, personas que son violentas, como era Pablo, rebeldes, para mostrar y derramar una sola cosa: su gracia, su gracia. Así que cada uno de nosotros que hemos venido a Él, hemos venido rotos, hemos venido confundidos,
Algunos de nosotros hemos venido arrastrando un carácter violento, de ira, de quién sabe cuántas cosas, o rebeldes. Pero aún cuando tú eres todas estas cosas, Él te quiere alcanzar con su gracia. Y Pablo no siempre caminó con Dios. Y quizás muchos en nuestra iglesia pueden sentirse identificados con él. Quizás creciste en una tradición religiosa donde aprendiste oraciones. Quizás fuiste a misa o quizás fuiste a alguna iglesia. Yo he escuchado testimonios de muchos hombres y mujeres. Cuando yo era niño me llevaban a la iglesia. ¿Y? Eso no te da entrada al cielo, que te llevaran a una iglesia cuando eras niño. Tienes que rendirte a Él ahora, no mañana, ahora. Hoy es el día de salvación, dice su palabra. Este hombre, al igual que quizá muchos de nosotros, aprendió una tradición religiosa. Algunos aprendimos a recitar ciertas oraciones mecánicas. Muchos de nosotros, fue mi caso, fuimos a misa y en alguna otra ocasión a la iglesia cristiana, algún culto, y en muchas ocasiones tratamos de portarnos bien, pero nunca realmente entendimos lo que era tener una relación personal con Cristo. Otros, yo diría, al llegar a este país han sentido el peso del rechazo, la soledad. Las personas que recién llegan a esta nación se sienten como ciudadanos de segunda o tercera categoría. Algunos se sienten solos, tienen la presión de mantener a su familia, los que están lejos, o incluso algunos llegan con culpas de decisiones pasadas. Algunos vinieron huyendo de la violencia, de la pobreza o del abandono, o simplemente algunos llegaron porque en su idea creyeron que en Estados Unidos se iban a hacer ricos y millonarios, en busca del sueño americano. Despierte, no es tan sueño, a veces es pesadilla. A veces uno puede sentirse indigno, como si estuviera Dios lejos de uno, pero no es así. La historia de Pablo nos recuerda que Dios busca lo vil y despreciado de este mundo. Jesús dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscarme a mí. Yo tengo que poner esto en primera persona. Me vino a buscar a mí y me vino a salvar a mí, que me había perdido. Ahora, Dios al que llama no solamente lo llama para salvarlo, sino que lo llama para servirle. Escucha bien lo que estoy diciendo. Dios no solamente te ha llamado para salvarte, sino que te ha llamado también para que le sirvas. Pablo fue llamado para ser apóstol de Jesucristo, pero no como esos apóstoles de hoy en día que se lucran del evangelio y hacen negocios con el evangelio. Yo a estos pseudos apóstoles los llamo los mercenarios de la fe. Pablo fue llamado para ser un servidor activo de Cristo. Activo. No alguien de nombre, alguien activo que sirviera. El texto dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Un apóstol es un mensajero, es un enviado, es un misionero, es un embajador. Y hoy en día no tenemos el oficio o el cargo de apóstol. Me refiero a estos hombres que fueron como Pedro, Juan, Jacobo y Pablo, que fueron llamados y comisionados directamente por Jesús, que fueron testigos de su resurrección. Como oficio no hay más vigencia. No obstante, el don apostólico sí está vigente. Está vigente y ha sido dado a la iglesia.
y está vigente en los misioneros, está vigente en aquellos que van a plantar iglesia, está vigente en aquellos que salen a predicar el evangelio, porque un apóstol es un enviado. Y hoy la iglesia necesita entender que hemos sido llamados a pregonar el evangelio. Pablo era alguien que lo anunciaba, lo hacía todo el tiempo. Y el apostolado, una vez más, y aclaro esto, como oficio a mi juicio no está vigente, pero el don sigue activo. Y la iglesia ahora usa este don. 1 Corintios 12:28 dice: y aún nos puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera, etcétera. Por su parte, Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que esa es la iglesia a la que se le ha comisionado para ser mensajeros y embajadores del evangelio de Jesucristo. Y esto se ve reflejado en la gran comisión de ir y predicar a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, o en el ir a todas las naciones para que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la vida de Pablo es un testimonio del poder transformador de Dios. Y es lindo observar que Pablo dirige su carta ahora, mire cómo los llama, a los santos y fieles en Jesús. Observemos los destinatarios de esta carta. Esta carta, hay algunos comentaristas que enseñan que la carta no es solamente para los hermanos que están en Éfeso. De hecho, en el original, en el griego, no sale esta expresión a los que están en Éfeso, sino que es una carta para ser leída por todas las iglesias de todas las épocas. Y el texto en el verso 1, en la parte B, ahora dice a los remitentes de esta carta: a los santos y fieles en ¿quién? En Cristo Jesús, que están en Éfeso. Desde la perspectiva de Dios, los creyentes son aquellos quienes han recibido una nueva identidad en Cristo Jesús. Desde el momento en el que usted vino a Cristo, usted tiene una nueva identidad. Se convirtió en una nueva criatura. Usted puede verse a sí mismo, mírese a sí mismo, mírese y mire el pasado y diga: wow, soy una nueva criatura creada en Cristo Jesús. Soy nuevo, las cosas viejas que habían en mí han pasado, soy nuevo. Usted puede darse cuenta que es una nueva criatura, o todavía no ha entendido esto. Es nuevo. Las cosas viejas van a venir a quererte atrapar otra vez, pero tú te tienes que parar en la brecha y decir: yo soy una nueva criatura. Los vicios, las tentaciones van a venir otra vez, pero debe decir: yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si lo va a dar, délo bien, porque hoy vino como tímido. La palabra santos significa simplemente, del griego agios, alguien que ha sido apartado. Apartado. Esa es la palabra santo. Y Dios, con su poder redentor en la persona de Jesucristo, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y de hecho, Dios es el único que puede sacarnos de la suciedad del pecado. Nadie más. Dios es el único que nos puede quitar la ceguera espiritual. Dios llama santos a los creyentes que fueron apartados por medio de la justicia perfecta de Cristo. Dios llama santo a aquellos que fueron apartados de la vana manera de vivir. Dios llama santos a aquellos que fueron apartados de la ira de Dios. Sí, porque sí, señores, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios está sobre todos aquellos que no creen en Jesús. Juan 3:36, mírenlo en casa. Dios llama santos a aquellos que fueron rescatados del poder del pecado y de la condenación eterna.
Dios llama santos a aquellos que fueron justificados, adoptados, redimidos y sellados por el Espíritu Santo, como Pablo lo desarrolla en todo el capítulo 1. Pablo dice que estos creyentes no solo son santos, sino que también son fieles. Y fieles se traduce como personas confiables y constantes. No sé por qué tenemos problemas en fluctuar con nuestra vida cristiana. Hay momentos, y creo que esto es una realidad, cuando tenemos problemas, nosotros nos volvemos tan santos que parecemos la cuarta persona de la Trinidad. Nos queremos comer el mundo porque necesitamos de Dios. Pero cuando las cosas ya empiezan a normalizarse, ya lo que estaba buscando ya lo obtuve, me relajo y mi constancia y esa búsqueda se volvió una falacia. Este término se refiere a alguien que es constante, independientemente de las circunstancias, independientemente de cuando estén las cosas bien, sigues a Cristo. O cuando las cosas están mal, aún mejor tienes que seguir siguiendo a Cristo. Constante, alguien fiable, confiable para Dios. Nosotros no somos fieles por nuestros propios esfuerzos. No lo somos. Somos fieles porque Él nos ha dado una nueva identidad. Esta fidelidad no nace de nosotros mismos, sino por la unión que hay en Cristo Jesús. A los que están en Cristo, dice el texto. Porque todo y cada uno de nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, más bien nuestra carne, diría yo. Esta carne no fue redimida. Estos ojos no fueron redimidos. Esta boca no fue redimida. Fue redimido el espíritu, el alma. Por eso es que batallamos todos los días. Hombres y mujeres por igual, todos los días. Así que esta fidelidad no nace porque nosotros, somos la crin de la crin. No. ¿Sabe por qué nace? Porque estamos unidos a Cristo. A los que están en Cristo, a los santos y fieles, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Esta expresión en Cristo, los que están estudiando los martes conmigo, y por cierto, el martes tuvimos una clase maravillosa para los que vinieron. ¿Cuántos de los que están aquí estuvieron el martes? Estuvo muy, pero muy buena la clase del martes. Yo espero que la hayan disfrutado. Amén, los que estuvieron. La expresión en Cristo se repite varias veces en esta carta. En el verso 3, en el verso 4, en el verso 7, en el 10, en el 11, en el 13. Y es un concepto teológico. Y este concepto resalta que nuestra unión con Él es real. Es la unión que nos da una identidad. Esta unión nos da un nuevo nombre. Esta unión es la que se refleja en el sello que recibimos por el Espíritu Santo. No es un halago, es una nueva posición, es una nueva identidad, es un nuevo lugar en la familia de la fe. Son personas, estos que están en Cristo, son personas que son de Cristo. Y a los que son de Cristo nadie los puede arrebatar de su mano. Ni mucho menos nadie los puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, Pablo es un hombre que ha sido transformado por la gracia de Dios y que reconoce que sus destinatarios han sido apartados en Cristo. Y aquí viene el último punto. Ahora les desea y les declara a través de este saludo lo que él mismo recibió: gracia y paz. El texto dice, verso 2: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas dos palabras, aunque eran parte de un saludo común entre los cristianos, en realidad estas dos palabras
tienen un peso y un poder inmenso, en especial con aquellos que hemos cargado con el peso de la culpa, de la ansiedad, de la incertidumbre o del pecado. La gracia, de donde viene la palabra caris, es la gran bondad de Dios hacia aquellos que sin merecer su favor divino, Dios les ha depositado su salvación, su misericordia, y les ha dado a lo más preciado que Dios tiene, a su Hijo, el Señor Jesucristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios nos ha otorgado para perdonarnos, limpiarnos, restaurarnos y aceptarnos como sus hijos. La gracia es lo único que cubre la abundancia del pecado. La gracia es aquella que sobrepasa el pecado, porque cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. La gracia es aquello que nos permite no seguir siendo indiferentes hacia Dios. La gracia es lo que produce en nosotros una nueva vida, una nueva identidad. Esa gracia costó un costo grandísimo, costó el derramamiento de la sangre preciosa de Cristo Jesús en aquella cruz. Esa gracia se derramó a través de esa sangre, y esa sangre tiene el poder para limpiar todo el pecado del mundo. Es una sangre poderosa. Esta gracia es lo que cambia de muerte a vida. Esta gracia es donde se derivan todas las otras demás cosas. Entre ellos, la paz, que Pablo dice: gracia y paz. La gracia es la fuente de la cual la paz, eirene en el griego, es el torrente. La paz es el resultado de su gracia. Debido a que tenemos gracia, tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ahora estamos en paz con Él. Además, esa paz, cada vez que hay una dificultad, cada vez que hay un problema, cada vez que hay angustia, esa paz fluye a través de esa gracia y sobrepasa todo entendimiento. ¿Tú sabes lo que es todo tu entendimiento? Estás abrumado, estás afligido, no sabes qué hacer. Pero de pronto, en un acto de gracia, la gracia es como una fuente que se abre, como una cascada que se abre, como un gran chorro para derramar su paz. Y la paz no es la ausencia de problemas. Esta paz, este eirene de Dios, lo que implica, la idea es estar entretejido a Dios, pero como una red que es tan fuerte que aunque le caiga el peso que le caiga, la red es tan flexible que pareciera romperse, pero nunca se rompe, y una vez que cae vuelve a estar en el mismo equilibrio. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Guarda mis pensamientos. ¿Cuántas veces no puedo dormir por la noche? ¿Cuántas veces me levanto ansioso? Acude a la fuente de gracia, acude a la paz de Dios. Pero esa paz no solamente guarda tu entendimiento, guarda nuestras emociones. Esa paz que Él da guarda el corazón acelerado, el corazón preocupado, el corazón atormentado. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene de la gracia de Dios, nos mantiene en un equilibrio que a veces no entendemos. Yo he visto familias que han sufrido por la pérdida de algún familiar, que se duelen enormemente,
Y usted lo ve ahí serenito. Si uno dice, es que está en shock. Shock no, es la paz de Dios que ha sido dada a ese creyente. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Debido a que tenemos gracia de Dios, tenemos paz con Dios. No somos enemigos de Él. Ahora estamos en paz con Él. Ahora nuestros corazones pueden disfrutar. Esta paz equivale al término hebreo shalom, que en su connotación más importante significa prosperidad y plenitud espiritual. Ahora, observe lo siguiente, y casi que terminamos. ¿Quién es la fuente de esta doble bendición? De esta gracia y de esta paz. ¿Quién es la fuente? Hay una fuente doble. El texto dice que proviene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tú andas buscando paz, no andes consultando a ningún loco que lee cartas. Mira, tú quieres saber tu futuro y quieres pagarle a alguien, págame a mí y yo te voy a decir cuál es tu futuro. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Una vez al pastor Radumil Ricardo, pastor de esta congregación hace muchos años, en la frontera en Nuevo Laredo, México, cuando íbamos de misionero, se le acercó alguien que leía las cartas y le dijo al pastor Radumil, se le acercó y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, yo tengo el poder para leerte tu futuro. Y el pastor Radumil bajó. Los que conocieron al pastor Radumil Ricardo saben cómo es. Y le dice, ¿por qué él habla así, no? Yo tengo el poder para leerte el alma y te vas a ir al infierno. Dios es la fuente y su Hijo de toda bendición. Estas dos fuentes que aparecen aquí, y preste atención si a usted le gusta la gramática. Padre, dice de Dios nuestro Padre, y esa palabra y que nosotros observamos en español pareciera ser una separación. En el griego la palabra es kai, y esta palabra lo que denota es igualdad en esencia, en poder y en gloria de dos personas que son totalmente distintas, pero con el mismo poder, con la misma autoridad y con la misma gloria. Del Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No son dos fuentes separadas ni distintas, sino dos manifestaciones de una misma esencia, de una misma fuente. Este conector Kai lo indica. Esto puede aludir a equivalencia. Esto puede aludir a la deidad. Estamos hablando de una doctrina que no es negociable para la fe cristiana. Estamos hablando de que el Padre es Dios, de que el Hijo es Dios. No es un diosito como algunos lo mal enseñan. Pero Él se subordinó. Y si no lea la Biblia, en mi Biblia al menos dice que Él es el creador de todas las cosas que existen. Y las cosas que subsisten por el poder de este Señor Jesucristo. Además de eso, no solamente es el creador, es mi Salvador,
Pero no solamente es mi Salvador, es alguien que intercede por mí como el mejor abogado que hay. Y lo más lindo de todo es que ahora mismo, de acuerdo a esta palabra, Él está preparando un lugar. Está preparando un lugar. Bueno, no sé para usted, pero al menos para mí sí. Si usted está conmigo, diga un amén. Porque está preparando un lugar para nosotros. Para donde Él esté, también nosotros estemos con Él. Pero eso no es lo más lindo de todo. Lo más lindo de todo es que Él está dando los últimos toques al lugar donde nosotros vamos. Y hay un ángel, dice la Escritura, que está listo con una gran trompeta. Usted ve al hermano Ángel cuando toca el shofar. Yo me figuro un shofar angelical, hermano Ángel. Listo para sonar. Listo, el ejército celestial está listo a la orden. En cualquier momento sonará la trompeta y el Hijo del Hombre se levantará de la diestra de Dios Padre para venir y entrar por segunda vez a este mundo. Él es el que viene. Y no sé si puede entender entonces lo que esta carta implica. Él es la fuente de todo. Este saludo no es una simple formalidad, sino que es un recordatorio de los beneficios obtenidos en Cristo. Póngase de pie. Yo no sé si usted es como Pablo antes de conocer a Cristo. Quizás usted en algún momento oró y dijo: yo acepto a Jesús. Pero quizás su vida no está diciendo que usted es realmente un seguidor de Jesús. Si usted quiere experimentar esa gracia y esa paz, usted tiene que estar en Cristo. No hay manera de obtener esos beneficios si no está en Cristo Jesús.